Vamos a ver el procedimiento para encontrar el mínimo común múltiplo de dos o más valores simultáneamente. En este caso voy a calcular el mínimo común múltiplo de 24 y 32. Vamos a seguir este procedimiento. Voy a colocar ambos números 24 y 32 por separado, pero ambos a la par de los dos. Al lado derecho voy a colocar una línea divisoria. ¿Esa línea para qué? Para colocar acá los divisores de 24 y 32. Me voy a detener hasta que los dos números 24 y 32 lleguen a 1. Empiezo probando los divisores. Recuerden que quiero probar con los divisores primero si son divisibles entre 2. Si no son divisibles entre 2, probamos con 3. Si no, se puede continuar con 3, con 5, luego con 7, con 11 o con 13 si fuese necesario. Empezamos aquí, probamos si son divisibles entre 2. 24 y 32, los dos son números pares, entonces los dos son divisibles entre 2. Coloco aquí el 2, indicando que voy a dividir entre 2. Ahora divido 24 entre 2 y el resultado lo colocamos debajo de 24. Entonces 24 entre 2 me da 12. Coloco 12 debajo del 24. Ahora con el 32 lo mismo. 32 entre 2 sería 16. El resultado 16 lo coloco debajo del 32. Ok, ya terminé en ese primer proceso. Ahora en el siguiente paso repito lo mismo. Veo si 12 y 16 son divisibles entre 2. Otra vez ambos números son divisibles entre 2. Indico acá que voy a dividir entre 2. Y resuelvo la división. 12 entre 2 me da 6. Coloco el resultado debajo del 12. Con 16. 16 entre 2 me da 8. Entonces coloco el 8 debajo de 16. Vuelvo a revisar a ver si son divisibles entre 2. 6 y 8 siguen siendo números pares, se pueden dividir entre 2. Indico aquí al lado derecho de la línea que voy a dividir entre 2 y hago la división. 6 dividido entre 2 que me da 3, bajo el 3. 8 dividido entre 2 me da 4, coloco el 4 debajo del 8. Veo si los números son divisibles entre 2 y aquí pasa algo. 4 es divisible entre 2 porque claramente 4 es un número par, pero 3 es un número impar. 3 no tiene mitad exacta, no puedo dividir entre 2. ¿Qué es lo que voy a hacer en ese caso? Lo que voy a hacer en ese caso es igual. Coloco aquí el 2, indicando que voy a sacar mitad, pero ¿a quién voy a dividir? Únicamente el valor que es divisible entre 2. El otro valor lo bajo igual. Entonces, como 3 no es divisible entre 2, el 3 lo bajo igual, no le hago nada. Conservo el 3. 4 sí lo voy a dividir entre 2. 4 entre 2 me da 2 y coloco el resultado 2 debajo del 4. Otra vez reviso si tiene mitad. Con 3 dijimos que no puedo sacar mitad, no tiene mitad exacta, pero 2 sí. Indico aquí que sigo sacando mitad, le voy a dividir entre 2. Como 3 no es divisible entre 2, conservo el 3. 2 sí es divisible entre 2 y divido 2 entre 2, me da 1. Y el resultado lo coloco debajo del 2, que es 1. Ahí termino con el 32, ya llegué a 1, aquí ya no puedo continuar dividiendo. Pero aquí me falta que el 24 llegue hasta 1. Como ya dijimos que probé con 2 varias veces, 3 no es divisible entre 2, pruebo con el siguiente divisor que es con 3. Claramente 3 es divisible entre 3, entonces indico aquí que voy a dividir entre 3 y hago la división. 3 dividido entre 3 me da 1. Y ahora sí, como con ambos numeritos, con 24 y 32, ya llegué a 1, me detengo hasta acá. Llego con el proceso de factorización
para los dos números. Pero aún no encuentro cuál es el mínimo común múltiplo de 24 y 32. ¿Qué hago para hallar el mínimo común múltiplo de ambos números? Para hallar el mínimo común múltiplo de los dos números, lo que hago es multiplicar todos estos factores que encontramos y anotamos del lado derecho de la línea. Entonces, vean que lo que tengo es, si multiplico todos los factores, multiplicaría 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Resuelvo la multiplicación. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y 32 por 3, 96. ¿Qué me indica eso? Entonces puedo escribir ya finalmente que el mínimo común múltiplo, escribimos que el MCM de 24 y 32 separados con una coma es igual a 96. En el segundo ejemplo voy a calcular el mínimo común múltiplo de 14 y 40 simultáneamente. Para hacer ese cálculo vamos a colocar 14 a la par del 14 un poquito separado, el 40, y a la derecha del 40 colocábamos una línea divisoria, porque al lado derecho de esta línea voy a colocar los divisores con los cuales voy a dividir a 14 y a 40 simultáneamente en el caso de que sea posible. Recuerden que empezamos dividiendo con 2. Pruebo si puedo dividir con 2. Tanto 14 como 40 son números pares, y como son números pares son divisibles entre 2. Entonces coloco aquí del lado derecho el 2, indicando que voy a dividir entre 2, y divido cada uno de estos valores entre 2. Hago la división. 14 entre 2 me da 7. Con el siguiente número, 40 entre 2 me da como resultado 20. Vuelvo a probar con 2. ¿Puedo dividir entre 2 a estos dos números? No. ¿Por qué? Porque 7 no tiene mitad exacta. 7 es un número impar, no es divisible entre 2, pero 20 sí. Como en el ejemplo anterior. ¿Qué ocurría en el ejemplo anterior si no podía con los dos números al mismo tiempo? Únicamente divido el que puedo continuar dividiendo y al otro número lo conservo. Entonces, voy a indicar aquí que voy a seguir dividiendo entre 2. Coloco aquí el 2 y dijimos que como 7 no es divisible entre 2, únicamente conservo el 7, lo bajo. Y el 20, que sí es divisible entre 2, lo divido. Divido 20 entre 2, que me da 10. Ok, ahora tengo 7 y 10. Vuelvo a probar si puedo dividir entre 2. 10 sigue siendo divisible entre 2 porque es un número par, pero 7 no. Entonces, igual que en esta parte anterior, coloco el 2. El 7, como es un número par, no lo puedo dividir entre 2, únicamente lo conservo. Y el 10, si es divisible entre 2, hago la división. 10 dividido entre 2, que me da 5. Ahora, vuelvo a probar si puedo dividir entre 2. Aquí el problema es que ya no puedo dividir entre 2 ninguno de los dos números. 7 y 5, ambos son números impares, no los puedo dividir entre 2. Ok, entonces ahora pruebo con el siguiente número. Pruebo con 3. Recuerden que dijimos que voy a probar con 2, con 3, con 5, con 7, con 11 o con 13 si fuese necesario. Ya probamos con 2 no puedo continuar. Pruebo con 3. Ni 7 ni 5 cumplen las condiciones para ser divisibles entre 3. Como ninguno de los dos son divisibles entre 3, brinco al siguiente número, que era 5. 7 no es divisible entre 5,
pero 5 sí es divisible entre 5. Como al menos uno de los dos sí se puede dividir entre 5, entonces coloco aquí el 5 al lado derecho de la línea. Y hacemos la división. 7 no es divisible entre 5, entonces conservo el 7, lo bajo exactamente igual. 5 dividido entre 5 sí es divisible, hacemos la división. 5 entre 5 me da 1. Ya no puedo continuar dividiendo entre 5, paso al siguiente número, que sería 7. Entonces ahora pruebo si puedo dividir 7 entre 7. 7 sí es divisible entre 7, entonces aquí corresponde colocar el 7. Y hago la división. 7 entre 7 me da 1. Con 40 ya habíamos llegado a 1 en esta parte. No es necesario continuar dividiendo. Ya llegamos a 1 también aquí con el número 14. Como ya ambos números los reduje hasta 1, me detengo. Ya no continúo factorizando simultáneamente. El siguiente paso, ¿cuál era? En el siguiente paso lo que hacíamos era multiplicar los factores que obtuve del lado derecho. ¿Qué sería multiplicar? 2 por 2 por 2 por 5 por 7. Resuelvo la multiplicación, que sería multiplicar 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 5, 40. Y 40 por 7 serían 280. Cuando obtengo este 280, ¿qué significa? Significa que el mínimo común múltiplo, lo escribimos, que el mínimo común múltiplo de ambos números, de 14, separo con una coma, y 40, cierro paréntesis, es igual a el resultado de la multiplicación que acabamos de efectuar, que es 280. Ya con este tercer y último ejemplo vamos a encontrar el mínimo común múltiplo para 10 y 12. Para hacer el cálculo, para hallar el mínimo común múltiplo de 10 y 12, continuamos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente con los otros dos ejercicios. Colocamos 10, 12, una línea divisoria al lado derecho del 12 para colocar aquí los divisores. Recuerden que empezamos probando con 2. En este caso, 10 y 12, ambos son números pares. Indico acá que voy a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque si 10 y 12 son números pares, los dos son divisibles entre 2. Resuelvo la división. 10 entre 2 me da 5. Coloco el 5 debajo del 10. Ahora con el 12. 12 entre 2 me da como resultado 6. 5 y 6. Pruebo si son divisibles entre 2. 5 es un número impar, no es divisible entre 2. Pero 6 es un número par, sí es divisible entre 2. Como puedo continuar dividiendo con al menos uno de los dos números, coloco el 2 aquí y continúo con la división con los números que puedo continuar dividiendo. 5 no es divisible entre 2, entonces únicamente conservo el 5 acá. 6 es divisible entre 2, entonces coloco 6 entre 2, que me da 3, y coloco el resultado debajo del 6. Y ahora probamos con 5 y 3. 5 y 3, ambos números son impares, no son divisibles entre 2, no puedo continuar dividiendo con 2. Probamos con el siguiente número, que dijimos que era 3. 5 no es divisible entre 3, pero 3 sí es divisible entre 3. Como al menos uno de los dos es divisible entre 3, entonces coloco 3 aquí del lado derecho de la línea y continúo dividiendo. Como 5 no es divisible entre 3, únicamente lo bajo y lo conservo. Pruebo con el 3, hacemos la división. 3 entre 3 me da 1. Coloco el 1 debajo del 3. Como ya aquí en este numerito encontramos o llegamos hasta 1, no continúo factorizando
el 12, ¿verdad? Ya con el 12 llegué hasta 1, no continúo factorizando. Continuamos únicamente con el 5. 5, como no es divisible entre 3, ya no voy a colocar aquí 3. Probamos con el siguiente número en nuestra lista que dijimos que era 5. Entonces, ¿5 es divisible entre 5? Sí, 5 sí es divisible entre 5. Coloco aquí 5 y hago la división. 5 entre 5 me da 1. Y como ya llegué a 1 en ambos valores, me detengo. Ya no continúo dividiendo. Hasta aquí termina la factorización. Ahora lo que corresponde hacer es la multiplicación de los valores que hallamos del lado derecho. Multiplicamos los factores, que serían 2 por 2 por 3 por 5. Y hacemos la multiplicación. Multiplico 2 por 2, que me da 4. 4 por 3 me da 12. Y 12 por 5 me da 60. Por tanto, el mínimo común múltiplo para 10 y 12 va a ser 60. Ya finalmente entonces colocamos que el mínimo común múltiplo, abro paréntesis, coloco ambos valores separados por una coma, de 10 y 12 es igual a el resultado que obtuvimos de efectuar la multiplicación, que sería 60.